Mi nombre es Jeremy Wainwright, un hombre cuyos pasos resonaban entre la oscuridad de la noche como un eco maldito. El Cuervo, así me llamaban los lugareños, pues mi reputación se había forjado en el arte oscuro de saquear tumbas. Mi curiosidad y obsesión por lo macabro me llevaron a la puerta de un lugar temido por muchos, el cementerio de Blackwood. Bajo la pálida luz de la luna llena, las lápidas se alzaban como sombras silenciosas y la brisa nocturna transportaba susurros de los muertos. Cautivado por las historias que circulaban sobre Ezekiel Blackwood, un hombre olvidado por el tiempo, me aventuré en la necrópolis en busca de tesoros enterrados y secretos oscuros. El camino estaba iluminado por la tenue luz de mi linterna, que titilaba como un faro titubeante en la negrura de la noche. Los árboles circundantes crujían con susurros inquietantes y la hierba bajo mis pies parecían retener historias no contadas. Cada paso resonaba en la quietud de la noche, un recordatorio constante de que las sombras del pasado no descansan fácilmente. Mis dedos acariciaban la fría empuñadura de la pala, una herramienta más fiel que cualquier compañero. Me dirigí hacia la tumba de Ezekiel Blackwood, el destino que me había llamado desde las sombras de las leyendas locales. Las lápidas parecían susurrar advertencias apenas audibles, pero mi determinación eclipsaba cualquier temor que intentara arraigarse en mi mente. La tierra cedió ante la pala con un suspiro lúgubre y la tumba de Ezequiel se reveló ante mí. La lápida, marcada por el paso implacable del tiempo, aguardaba como un guardián silente de secretos sepultados. Mi corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo mientras descendía hacia lo desconocido. El resplandor fantasmal de mi linterna iluminó la bolsa de yute, ajada y cubierta de polvo, que descansaba sobre el regazo de Ezequiel. Una bolsa que, según las historias, contenía algo más que simples restos mortales. El viento susurraba palabras de cautela, pero mi avaricia eclipsó cualquier precaución. Con manos temblorosas, tomé la bolsa y la abrí, liberando un hedor nauseabundo que saturó el aire nocturno. Lo que encontré dentro, más allá de la putrefacción y los huesos desgastados, dejó a mi corazón congelado. Un susurro suave y casi inaudible se alzó de la bolsa, como si las almas atrapadas en aquellos huesos intentaran advertirme de la oscura senda que estaba por emprender. Pero mi ego y mi codicia me empujaron a cerrar la bolsa, atesorando mi hallazgo macabro. Así, bajo la luna llena y las sombras inquietantes del cementerio de Blackwood, sellé mi destino. Sin saberlo, había desencadenado una serie de eventos que resonarían en las noches venideras. La bolsa de huesos podridos, testigos de mi oscura incursión, colgaba de mi hombro como una carga condenatoria, y las sombras que danzaban entre las lápidas parecían tomar forma, acechándome en la penumbra de la noche. Cargando mi macabro tesoro, emprendí el camino de regreso, pero el cementerio, alterado por mi perturbadora incursión, se transformó en un laberinto de sombras vivientes. Las lápidas parecían moverse y susurros espectrales me envolvían mientras avanzaba. El espíritu de Ezekiel Blackwood emergió, advirtiéndome del despertar oscuro que había desencadenado. Desafiante, continué mi marcha, ajeno a la maldición que se cerraba a mi alrededor. El camino de regreso se tornó tortuoso, con las lápidas animándose como espectadores de mi propia condena. Las sombras, desgarradas por la cólera que había liberado, se cerraban a mi alrededor como garras invisibles. Mi risa, una mezcla de triunfo y desafío, resonaba en la quietud de la noche, desafiando a los espíritus inquietos que ahora me rodeaban. Las lápidas parecían contorsionarse y retorcerse, emitiendo susurros etéreos que se mezclaban con el viento nocturno. La luna arrojaba una luz fría sobre el sendero, que se convertía en un laberinto de sombras animadas. Sin embargo, mi confianza, alimentada por la ignorancia y la arrogancia, me mantenía imperturbable. A medida que avanzaba, el espíritu de Ezekiel Blackwood emergió entre las sombras, una figura fantasmal que reflejaba la cólera y el pesar. Su voz lúgubre advirtió de la oscuridad que había liberado, pero mi paso continuó firme, ajeno al destino que se cernía sobre mí. «Has despertado algo más allá de tu comprensión», susurró el espíritu, cuyas palabras resonaban en el aire, cargadas de un poder ancestral. Pero mi risa desafiante cortó el silencio y seguí avanzando hacia la salida del cementerio. Las sombras danzaban y los susurros se intensificaban, pero mi arrogancia me impedía percibir el inminente abismo que se abría bajo mis pies. Al alcanzar la salida, la oscuridad se cerró a mi alrededor como un vórtice insaciable. Una risa, esta vez no proveniente de mis labios, se desvaneció en la distancia mientras las sombras me arrastraban hacia
hacia el abismo eterno. La bolsa de huesos, abandonada en el suelo, resonaban con lamentos etéreos que se entrelazaban con la risa macabra del espíritu vengador. Mi nombre, ahora susurrado por las sombras, quedó marcado como un eco de arrepentimiento en el cementerio de Blackwood. Los lugareños, al amanecer, encontrarían la bolsa entre las lápidas, teñida por la oscuridad que emanaba de su interior. La maldición momentáneamente calmada, mi historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraran a perturbar el descanso eterno. Desde entonces, las sombras del cementerio de Blackwood siguen danzando entre las lápidas, recordando a los curiosos que el límite entre la vida y la muerte es frágil y que, a veces, las sombras guardan secretos que nunca deberían ser revelados. Mi nombre, ahora enlazado con la perdición, resonará en la penumbra hasta el fin de los días. En un pequeño pueblo donde la monotonía reinaba, surgió un programa televisivo que cambiaría la vida de los niños para siempre. El mundo mágico de Ricitos. Prometía ser una experiencia única para los pequeños espectadores. La presentadora, una figura estrafalaria con un maquillaje exagerado y una sonrisa inquietante, se hacía llamar Ricitos y su programa se transmitía cada tarde. Los niños se congregaban frente al televisor con entusiasmo, pero pronto algo comenzó a sentirse extraño. Los padres, ajenos a las siniestras atmósferas que emanaban del show, permitían que sus hijos se sumieran en la pantalla parpadeante. Con el tiempo, Ricitos comenzó a cambiar. Su sonrisa antes luminosa se volvió cada vez más retorcida y sus ojos parecían albergar secretos oscuros. Los niños, encantados por la magia ilusoria del programa, no notaban la metamorfosis gradual de su amada presentadora. Las risas alegres se tornaron en risotadas discordantes y los juegos coloridos se volvieron sombríos. Los padres, desconcertados por los cambios en el comportamiento de sus hijos, no podían conectar los puntos que se tejían en las sombras de sus hogares. Ricitos, ahora una entidad distorsionada, empezó a comunicarse directamente con los niños. Su voz, antes dulce como la miel, se volvía un susurro hipnótico que envolvía las mentes jóvenes. Los pequeños, atrapados en la telaraña de ilusiones, eran presa fácil para la influencia malévola que se deslizaba desde la pantalla. Los niños comenzaron a realizar extraños rituales sugeridos por Ricitos. Juegos inocentes se convertían en ceremonias macabras y la inocencia infantil se desvanecía en un torbellino de oscuridad. Las risas, ahora tintadas de locura, resonaban en las mentes de los pequeños televidentes. A medida que el programa continuaba, el pueblo se sumía en un estado de inquietud. Los padres, desconcertados por el cambio en sus hijos, buscaron respuestas, pero el único vínculo que encontraban era el mundo mágico de Ricitos. Los niños, convertidos en marionetas de un espectáculo siniestro, actuaban según los designios de la presentadora distorsionada. Las noches en el pueblo se volvían más silenciosas, solo interrumpidas por las risas malévolas que escapaban de los televisores. Los padres, aterrados por lo que veían en los ojos de sus hijos, anhelaban el regreso de la inocencia que había sido arrebatada por el programa maldito. La verdad salió a la luz cuando los niños, ahora envueltos en una oscuridad palpable, comenzaron a desaparecer. Los padres, desesperados, intentaron apagar los televisores que se habían convertido en portales hacia el abismo. Pero Ricitos, alimentada por el miedo y la desesperación, emergió de las sombras, extendiendo sus dedos deformados hacia la realidad misma. La distorsión fantasmal de Ricitos saliendo por la televisión era extremadamente repulsiva. Sus uñas rasgaban los atuendos del pequeño, mientras este era arrastrado a la dimensión de la que provenía la endemoniada Ricitos. El último episodio del programa macabro reveló su verdadero propósito, una entidad maligna que se alimentaba de la inocencia de los niños. El pueblo quedó sumido en un silencio sepulcral cuando las sombras de los pequeños desaparecidos se unieron a la figura distorsionada de Ricitos en la pantalla.